Muy buenas tardes. Soy Marianne Stein, subdirectora de Extensión y UD de Vecina de la Dirección de Lifelong Learning de la Universidad del Desarrollo. Hoy cerramos el ciclo de literatura Un acercamiento a la literatura rusa de Pushkin a Tolstoy, en el cual comenzamos hace 2 semanas revisando a dos grandes escritores rusos del siglo XIX, Pushkin y Gogol, en el contexto del romanticismo y el florecimiento de la literatura rusa. La charla de hoy, de la profundidad psicológica de Dostoyevsky al realismo de Tolstoy, nos lleva al realismo de mediados del siglo XIX que se expresa con un sentido trágico del mundo en la obra de Dostoyevsky. El realismo también encuentra en la obra de León Tolstoy una gran oportunidad y una gran originalidad, quien con su ideología de amor cristiano crea una novela psicológica sobre el pecado y la culpa, y también obras donde prevalece la ética cristiana ortodoxa y el compromiso social. Como es habitual, estamos transmitiendo a través de Zoom y UDD-TV, el streaming de nuestra universidad. Y les recordamos que las plataformas no están ajenas a problemas, por lo que desde ya les agradecemos su comprensión si hubiese algún inconveniente relacionado con el audio o la imagen durante esta charla. Desde ya les advertimos que hemos tenido algunas interferencias durante la tarde, así que van las disculpas por eso. En la pestaña Preguntas y Respuestas Q&A pueden realizar las preguntas que le transmitiremos a la expositora al final de su presentación. Tenemos nuevamente con nosotros a la profesora Ana María Maza Sancho. Ella es candidata a doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Literatura y pedagoga en castellano por la Universidad de Chile, docente, investigadora y autora de libros de literatura. Ana María, muchas gracias por estar nuevamente compartiendo en UD de Vecina, y más todavía hoy día que sabemos que estás con una tremenda gripe, pero que el cariño por la literatura y el esfuerzo que haces siempre va a ser muy agradecido. Así que adelante. Muchas gracias, Mariane. Sí, buenas tardes a todos. Aquí lo que podría yo decir es que algo del aire frío de esa Rusia terrible que atacaba a nuestros escritores, ¿no? Me ha llegado yo en solidaridad tanto con Dostoyevsky como con Tolstoy. Bueno, porque justamente Tolstoy murió de una pulmonía, ¿no? En medio del invierno. Entonces, yo estoy como en el inicio de una sensación de invierno, de frío. Bueno, en el tiempo en que estamos reunidos, vamos a comentar aspectos fundamentales de la obra de Dostoyevsky y de Tolstoy, que van a ser derivados, un poco hijos, descendientes de los dos grandes escritores que comentamos la vez anterior, de Pushkin, ese creador de la literatura rusa, de la visión idealizada de rusa a través de los libros de la historia, de el mundo de la naturaleza, el sentido del héroe, un héroe decadente, un héroe que no se enfrenta al mundo, sino que sufre en relación al mundo, que van a ser las derivaciones que encontraremos tanto en Dostoyevsky como en Tolstoy. Cuando comienzan estos escritores ya, la literatura rusa, está Pushkin, pero también Lermontov, va a estar Goncharov, Gogol, ya tiene una presencia muy importante en la literatura europea y en la creación de una transformación cultural muy importante en Rusia. Dostoyevsky, comenzaremos con él. Nació en Moscú 1801 y murió en San Petersburgo en 1881. En él tenemos un sentido trágico del mundo. Y aquí también hay dos grandes escritores europeos que van a influir de manera decisiva en la literatura rusa. Uno va a ser
Cervantes, rescatado, ¿no? Por Catalina la Grande en el siglo XVIII, que le encargó a su hijo, pero parece que era mal lector el hijo, ¿no? Porque no aplicó tanto consejos de Sancho sobre el gobierno, ¿no? Para ella era un modelo del buen gobierno que obligó que se empapara de aquella visión que tenía sobre la bondad y la justicia, Cervantes. Pero además, Catalina hizo que Cervantes fuera una novela, El Quijote, una novela muy leída ya en el siglo XVIII. Entonces esto llega directamente a Pushkin, y Pushkin lo transmite en consejos, en orientaciones fundamentales a su amigo y protegido como va a ser Nicolás Gogol. Entonces, cuando le dice, si quieres escribir novela, básate en Cervantes. Y por eso que la gran novela de Gogol, que es Almas Muertas, es una especie de reelaboración, perdón, de los mundos críticos que están en la novela de Cervantes. El otro gran autor, que va a ser el autor más importante, que revive en el siglo XIX en toda Europa, después de 200 años, bastante marginado, es William Shakespeare. Entonces aquí vamos a encontrar de Cervantes, de ese sentido un tanto idealizado de búsqueda de justicia social, de una fraternidad humana, como está en el Quijote, va a influir directamente a Dostoyevsky. A tal punto que él va a escribir una novela que es una reelaboración de Don Quijote, que es El Príncipe Idiota. Pero lo que lo distingue, no, discúlpenme, pero me va a seguir ocurriendo. Lo que lo distingue es la influencia de Shakespeare. Porque en la obra de Dostoyevsky vamos a encontrar un elemento trágico, trágico a la manera de la tragedia de Shakespeare. Entonces, eso van a ser los dos elementos de influencia cultural fundamental. Por un lado, lo narrativo, el idealismo que llega de Cervantes, incluso Dostoyevsky dice que cuando, si él se va al paraíso y San Pedro le dice un solo libro, él llevaría el Quijote. En ese caso no llevaría los libros de Shakespeare. Y lo fundamental es que la novela de Dostoyevsky tiene elementos de la tragedia, no tanto de los elementos de la condición narrativa, de exposición larga, lenta, compleja, como se da en un relato, sino que son conflictos que parecieran no tener solución, como en los personajes trágicos, donde las obsesiones, los elementos psicológicos, llevan a una especie de enfrentamiento con el mundo del personaje, que eso es lo extraordinario que tiene la obra de... mm, La vida de Dostoyevsky es en sí misma una verdadera novela, porque él tuvo un padre autoritario que era médico del Hospital Mariinsky para pobres en Moscú, y además él vivió en ese hospital. Imagínense Moscú, los inviernos, el frío, ¿no? Y estos niños, él y sus hermanos viviendo ahí, cerca, al lado de en este hospital, que las personas iban a morir realmente, porque no era fácil que mejoraran. Y entonces hay algunos momentos que son muy determinantes. Muere su madre y eh, él se va a estudiar a la Escuela Militar de Ingeniería de Madrid. Y su padre compra, ya alejado de su condición de director de este hospital de médico, va a comprar unos terrenos en una provincia. Y ahí su padre va a ser asesinado. Va a ser asesinada una reyerta por los mismos campesinos.
Entonces, se supone, en esto hay distintas teorías. La interesante, yo les recomiendo es que lean lo- las teorías que desarrolla Sigmund Freud, ¿no? Sobre Dostoyevsky, donde el conflicto con el padre va a generar eh, un trauma, ¿no? Según lo que plantea Freud, ¿no? Volviendo al psicoanálisis, dice que este deseo oculto de que se muriera el padre le va a generar un sentido de culpa muy grande porque realmente al padre lo asesina cuando él tiene 18 años. Incluso se atreve Freud a indicar que ese es el origen de la epilepsia, ¿no? Que va a sufrir porque sufrió de problemas epilépticos muy serios, Dostoyevsky. Va a publicar su relato, o sea, vean, él estudia en la escuela militar de ingeniero, lo que le daba trabajo, ingresar al Estado, todo, pero su pasión era la literatura y empieza a publicar ya en 1946. Pero ahí ocurre un hecho que es muy importante en Rusia y es la revolución de 1848. Europa está en las líneas de los románticos revolucionarios. Está Francia con la revolución de 1830, luego de 1848, donde se buscan variantes a las monarquías de la época. Y en Rusia va a haber una curiosa condición, y es que se desarrolla esta revolución dirigida más bien por los nobles más intelectuales contra el zar, y Dostoyevsky va a ser detenido y va a ser condenado a muerte, él y el hermano. Había realizado era que participara en unas revistas que eran revistas modernas, pero no fue entendido de esa manera, y va a ser juzgado, condenado a muerte. En el momento, esto es como una situación más que traumática, ¿no? Entonces se dicen que tenían que ir a que lo fusilaran, fue conmutada la pena y fue desterrado a Siberia, donde pasó 4 años de trabajo forzado. Y después va a hacer 4 años de trabajo forzado y luego 10 años que no va a poder volver a San Petersburgo o a Moscú, una especie de destierro. Antes de eso, él ya estaba concentrado en la literatura y había sido a escritores franceses. Por ejemplo, la traducción de Eugenia Grandet la hizo Dostoyevsky el año 44. Va a ser un gran lector de Shakespeare, de Balzac. O sea, su formación fuera de Shakespeare, de Cervantes, es en la literatura de la época en Francia. Y comienza a escribir eh, inicialmente desde un lirismo romántico. Ahí es cuando escribe Noches Blancas, escribe El Doble, que va a cambiar de esta experiencia terrible en Siberia. Em, y en Siberia, entonces, va a cambiar hacia una temática de los marginados, de los perseguidos, de los condenados. Iba a escribir La Casa de los Muertos, humillado y ofendido, hasta llegar a Crimen y Castigo, que es la gran novela de esta primera. Ahora, Dostoyevsky es considerado de los más grandes psicólogos de la historia de la literatura, porque él en su novela aparece como en revisión de análisis de los estados de ánimo patológicos, ¿no? Que van a resultar de la locura, el homicidio, el suicidio, o sea, es tal, ven ustedes, esta situación de vida tan traumática, lo va a llevar justamente a buscar entender por qué ocurren este tipo de acciones. Mm, mm.
Y ahí vamos a ver que las emociones humanas, como la humillación, la autodestrucción, la dominación tiránica, la rabia asesina, todo eso va a estar en estas grandes obras que va a desarrollar en este periodo posterior a Siberia. ¿Mm? Sus obras se conocen también como novelas de idea, porque ahí va a tratar temas atemporales de la filosofía, la psicología, con una profundidad como antes no existía en la literatura, y también con postura política, ¿m? Donde van a estar presentes siempre en sus obras algunos personajes intelectuales, que ellos van a ser los portadores de ideas, pero estas ideas que se convierten en mundos de confrontaciones trágicas, porque viven esas ideas, y el caso más evidente, donde el personaje está convencido de una idea a tal punto que comete un asesinato sin justificación más que la de las ideas que tiene el personaje. Em, Todo esto es lo que va a llevar que Dostoyevsky forme la literatura. O sea, nunca la novela francesa, por ejemplo, vamos a encontrar este tipo de profundidad, de dolor, de angustia, de confrontación entre los personajes, donde además lo original en Dostoyevsky es que no tenemos una sola versión que se dé a través del narrador o de un personaje, sino que estas ideas van a estar en conflicto permanente con las ideas opuestas. Entonces, se hacen las obras de Dostoyevsky lo que se llama una polifonía. O sea, va a haber distintos personajes donde cada uno va a encarnar distintas ideas que entran en conflicto. Y eso va a darle esta condición trágica de personaje, porque la tragedia es una cosa eh, muy fácil de entender, ¿no? La tragedia ocurre cuando hay personajes obsesionados con alguna idea, ya sea una idea de poder, y para eso Shakespeare es el modelo, ¿no? Macbeth, y frente a eso no está dispuesto a dejar nada a pesar de que se vaya a destruir. Entonces, la obsesión de un objetivo para un personaje o para una persona, ¿no? Lo lleva a la tragedia, porque no puede cambiar, no puede hacer consensos generales con otro, está obsesionado, ya sea en el amor, en el poder, en ideas políticas, ¿no? Entonces, los personajes trágicos son siempre personajes obsesivos. Lo interesante es que los personajes de Dostoyevsky parten siendo personajes trágicos con esta estructura, y para eso el caso de Crimen y Castigo es el más evidente, pero son capaces de transformarse. Entonces, no existe la angustia o el mundo destruido por la obsesión del personaje. Eso le da una originalidad grandiosa. No, no existía, o sea, porque uno tenía personajes trágicos que terminan destruidos ellos y el mundo, o tenían personajes que se van adaptando, se van transformando y terminan en alianza con el mundo. O renuncian al amor o renuncian al poder. Pero lo que ocurre es que los personajes de Dostoyevsky, que comienzan siendo personajes trágicos, se van a transformar en personajes donde la reflexión los va a llevar a entender condiciones superiores de la existencia. Y ahí es donde va a aparecer el gran motivo, que es un motivo religioso ético. Yo les puse estos dos escritores, ¿no? Les puse una eh, fotografía de la segunda esposa de Dostoyevsky, porque él tuvo una primera esposa que murió, de la que no se sabe mucho, y luego era un escritor muy reconocido,
la secretaria, que era taquígrafa de la época, ¿no? Se convierte en su segunda esposa y el gran amor de Dostoyevsky, que le permitió superar tanto las enfermedades de Dostoyevsky como la adicción. Él era un ludópata, ¿no? Muy terrible. Se sabe que cuando se casó con Ana Grigorievna, vendió el ajuar de boda para ir a jugar, ¿no? Porque tenía una obsesión con el juego. Y Ana Grigorievna era, bueno, la persona que lo mantuvo, ¿no? Si no ha podido ni escribir todo lo que hizo, ni haber mantenido una especie de cordura creativa, ¿no? Porque, bueno, tenía muchos problemas económicos también. Entonces, no sé, Mariane, si... Ah, bueno, no. Aquí las primeras obras, les digo, antes de la gran crisis, van a ser Pobre Gente y Noches Blancas. Pobre Gente fue su primera obra, y aquí hay una influencia directa de Gogol, que es lo que dijo Dostoyevsky. Todos venimos del capote de Gogol. Y de Pushkin en uno de sus cuentos muy importante, que es el jefe de postas, ¿no? Estos personajes de vidas mínimas que están en condiciones muy precarias, pero que tienen una bondad muy grande, una ilusión de apoyar y de salvar a otros. Son novelas realmente, novelas cortas, muy hermosas, donde está la ilusión, el sentido del bien, el amor como un elemento de unión entre los seres humanos. Aquí la ideología que tienen en toda esta primera etapa es bastante sentimental, que equivale en la línea política un poco a lo que planteaba Dostoyevsky, que era un socialismo utópico de Fourier, uno de los teóricos del siglo XIX, que antes de que existiera el marxismo, ¿no? Estaba este socialismo utópico de Proudhon y de otros, donde se esperaba que era posible crear una sociedad a través de la... Y el autor admira las lecturas francesas, las alemanas y, como yo ya les había dicho, especialmente a Cervantes. Pero después del presidio en Omsk y del exilio en Semipalatinsk, ¿no? Vuelve a buscar nuevas formas de expresión literaria, que son las que, bueno, conocemos como las grandes novelas. Y ahí la novela de esa primera época es Crimen y Castigo. Aquí lo que él hace es novelar la tragedia clásica, porque se van a ir revelando las contradicciones de la naturaleza humana. Y la realidad, porque es un escritor realista, pero la realidad no es la externa a los personajes, la que se representa, esto es la gran originalidad, ¿no? Sino la realidad es la realidad interior de los personajes. Entonces, el realismo es, por tanto, un realismo psicológico. Y el Crimen y Castigo se entrega una teoría del delito, que muestra el problema que genera el egoísmo racional humano llevado a sus últimas consecuencias. Eh, Dostoyevsky lo que hacía, bueno, es que prácticamente todos los grandes narradores han llevado cuadernos, ¿no? Diarios permanentes donde van anotando todas las ideas, van generando personajes, y lo que dice en estos apuntes que quedan de él en el proceso de creación de la novela, según él, se basó en dos principios contradictorios: la soberbia demoníaca e ilimitada de Raskolnikov y el proceso de arrepentimiento que enlaza las historias de la madre, la hermana y la de los Marmeladov. Porque la novela es el crimen y el castigo. No, es que yo, para quienes no la hayan leído, les recomiendo que la lean. No les voy a exponer los elementos justamente de la historia, pero el crimen ocurre en las
los primeros capítulos de la novela y es una de a ver, de las descripciones dramáticas más perfectas que uno puede encontrar en la literatura. O sea, esto que yo les decía, que equivale a la tragedia, ¿no? Se manifiesta incluso como tragedia en la descripción de este crimen. Porque aquí vamos a tener a un personaje que es un personaje que está convencido que él es un hombre superior, ¿m? Que él es más inteligente y que la sociedad lo ha llevado a estar en una condición desmedrada económica y que hay símbolos de la sociedad. Estamos en un momento en que están apareciendo las teorías sobre el nihilismo, sobre el anarquismo, ¿no? Eh, este Raskolnikov considera que hay símbolos en esa sociedad que son equivalentes a insectos o bueno, personajes detestables que solo merecen la muerte. Y él concentra esto en una vieja usurera. La descripción es extraordinaria. Pero el racionalismo, porque este es un personaje descreído, ¿no? Racionalista que tiene la aplicación de una teoría. Y aplicar esa teoría es que tiene que limpiar el mundo de ese ser infecto. Pero su racionalismo no, eh, no le adelantó que existen los elementos del azar, de las contradicciones en la realidad. Entonces, no es solo una la mujer que asesina, sino que van a ser dos por esta contradicción de cómo ocurre en la realidad. Y entonces el proceso se va a dar luego en el castigo, pero un castigo que no es evidente de la sociedad, sino desde el personaje, en su confrontación con otros personajes que equivalen a seres angélicos. Y que esto es angélico en el término de angelicales, ¿no? Son seres que en las condiciones míseras en que pueden estar viviendo tienen la perfección, la pureza de el idealismo casi religioso. Entonces, en este diálogo permanente con ese tipo de personaje, Raskolnikov presenta una gran transformación, lo que equivale al castigo. En 1868, o sea, termina de escribir Crimen y Castigo y escribe El Idiota o El Príncipe Idiota, mm, según algunas traducciones. Y aquí lo que él hace, habiendo hecho este Raskolnikov, este racionalista descreído, eh, que va a aplicar sus ideas sobre el mundo porque cree, se considera que él es superior. Aquí está toda la teoría del superhombre que se va a desarrollar en Europa en el siglo XIX. Tiene esta otra novela que yo creo una de las mejores novelas, mejor construida también a buscar crear un hombre totalmente bueno. Y el equivalente de este hombre bueno va a ser Cristo y el Quijote. O sea, a través de estos dos modelos, él va a crear a este príncipe idiota, que es de una bondad eh, que le impide también ejercer en el mundo la influencia posible, porque el mundo está dominado por la maldad. Ahora, Dostoyevsky tenía una preocupación fundamental para entender la complejidad de las emociones humanas y él asistía a muchos de los juicios, ¿no? Cuando había un juicio, él asistía, tomaba nota, opinaba. Hay muchos de los juicios en los que él estuvo que están escritos, ¿no? Incluso él defendiendo a una asesina, por ejemplo, una mujer que asesinó a la hijastra, la tiró por el balcón. Entonces él fue a todo el juicio viendo cómo se justificaba, quién le había llevado.
Ahí es donde está una especie de estudio de los personajes, porque no es que él se imagine, ¿no? Hay aquí una línea bastante realista. Dostoyevsky busca los elementos de la realidad y con eso va a transformar después la gran obra que va a ser la última que va a escribir en Los Hermanos Karamazov. Es ya de 1880. Hay un elemento que es importante saber con Dostoyevsky. Dostoyevsky vivió siempre de lo que escribía, o sea, él no tenía otros ingresos. Tiene la familia, tiene los hijos, y em, él estaba comprometido por contrato a entregar que se iban publicando en los diarios. Una forma muy común en el siglo XIX, que las novelas se publicaban en los diarios y luego se publicaban, según el efecto que se había comprobado por el diario, se publicaba en el libro. Entonces, tiene un problema Dostoyevsky, y esto para los entusiastas de de la narrativa, y es que muchas veces, al estar condicionado a entregar páginas y páginas, escribía rellenando páginas. O sea, él no corregía, no estaba haciendo con perfección una obra porque estaba siempre sometido a que tenía por el contrato que entregar, ¿no? Entregar y entregar páginas o entregar y entregar novelas cortas. Se sabe que esa excelente novela la escribió en menos de 2 meses, ¿no? Porque estaba con la urgencia, porque si no entraba en un conflicto de deuda terrible. Esto lleva a que en las novelas de Dostoyevsky no hay una perfección técnica. ¿M? Entonces uno puede encontrar que hay algunas partes o lo que corresponde a ciertos personajes que se va disgregando o que se va eh, haciendo cada vez más lento el relato. Miren, hay un gran especialista en literatura rusa que es Nabokov, el gran profesor de literatura rusa, el autor de novelas también como Lolita. Conoció a Tolstoy, uno de sus encuentros, él lo comenta en uno de sus libros. Y dice, como este profesor, que si él hubiera tenido a todo este grupo de escritores que fueran sus alumnos, según aquello que escribía, esperándolo, para que les corrigiera o les dijera o le pusiera nota, él al último que habría dejado entrar era Dostoyevsky. Tenía muchos problemas en su estructura literaria. En cambio, para él, bueno, Tolstoy es perfecto o Gogol es perfecto. Entonces, esto eh, es lo que compensa las obras de Dostoyevsky, compensa la profundidad, el conflicto de los personajes con una especie de digresión en el mismo relato. Yo creo que Dostoyevsky no corregía y si estaba con la urgencia de entregar un capítulo y otro, ¿no? Entonces, o alargaba, y eso se nota un poco. La última gran obra es Los Hermanos Karamazov. Y Los Hermanos Karamazov aquí va a plantear un punto que estaba ya presente en Crimen y Castigo, pero que toda la vida atormentó a Dostoyevsky, que es la existencia de Dios. Entonces, aquí estamos ante una tragedia edípica, porque hay, bueno, esto es el conflicto entre el hijo mayor y el padre, que están los dos buscando conquistar a una mujer. Entonces, esto es lo más tradicional, lo más antiguo, ¿no? Del conflicto edípico. Y
este conflicto lleva a la relación de poder entre unos y otros, la sensualidad, el dinero, pero de lo que es la tragedia normal sobre un conflicto edípico, que está, bueno, desde Edipo Rey con Sófocles, está Hamlet, pero aquí se va a transformar en un gran conflicto ético cristiano. Porque los Karamazov son tres, más bien son cuatro, no le adelantaré yo eso, como un universo distinto. Dimitri, el mayor, que es un vividor, apasionado, enamorado, que gasta, que tiene un conflicto muy grave con el padre. El segundo, que es como hermano más bien de Raskolnikov, el personaje intelectual frío, de decisiones terribles que merecen vida o que no merecen, y el santo, que sería el pequeño, que es más bien un monje, que es Aliocha. Entonces, a través de los hermanos Karamazov tenemos toda la dimensión de la sociedad rusa, desde su tradición, su influencia, su expresión, conflicto. Dmitri, por ejemplo, el, dice, el corazón de los hombres no es sino el campo de batalla en que luchan Dios y el diablo. O sea, porque el sentido del bien y del mal es justo lo que mueve a todos los personajes, pero no de manera abstracta, sino que aquí está planteado desde la idea concreta de cómo se expresa Dios en los personajes a través, por la misma influencia que tienen los hermanos, Aliocha, o por la ausencia de Dios para el caso de Iván, que es cuando, ¿no? Que esta famosa opinión de Dostoyevsky, que si no existe Dios, está todo permitido. Aquí también está en los hermanos Karamazov opiniones sobre el gran conflicto ideológico de la época en Rusia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que es un conflicto que sigue hasta hoy día. ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Va a elegir la línea europea occidental, como va a hacer Turgenev, que abandona Rusia, o se va a quedar línea eslava rusa? Dostoyevsky, tanto Tolstoy, ellos buscan defender esta postura no europea, sino rusa. Y un poco aquí también esta disputa del padre y el hijo por Grushenka, que Grushenka representa, ¿no? Representa la mujer rusa, el ideal ruso de alegría, sensualidad, generosidad. Entonces hay también como sentidos variados en la obra. Por eso que eh, este gran conflicto, ya les digo, porque separó, y el caso más evidente es de una disputa muy grande que tuvo Tolstoy con Turgenev, otro de los grandes escritores, porque Turgenev rechazó la ideología rusa, ese sentido de Rusia, como la madre Rusia, todo lo que decir incluso Dostoyevsky sobre Tatiana, el personaje de Pushkin, y la idealidad de Eugenio Onegin, que representa ese mundo ruso. Y aquí está asociado con el personaje de Grushenka. Entonces, los hermanos están en ese mismo conflicto. Dimitri ama a Rusia, al dios ruso, pero Iván, el racionalista, el ateo, el que está dispuesto a justificar y elaborar teorías sobre crímenes y asesinatos, es defensor de el mundo cultural europeo. Y por eso que Iván, que es este personaje nihilista descreído, ama lo que fue Rusia antes, la Rusia en comienzo del siglo, lo que fue en el siglo XVII, no la Rusia de Pedro Grande, la Rusia de gran influencia francesa, racionalista.
Pero lo último que sobre Pushkin y donde hace la equivalencia entre Tatiana y Rusia, todas las virtudes de Tatiana, personaje de Eugenio Onegin, equivalente a Rusia, un discurso extraordinario, ¿no? De idealización absoluta, que tiene que ver con los grandes valores, que son valores de, de la tradición religiosa ortodoxa. Bueno, ustedes comprenderán que esto les doy como grandes líneas, ¿no? Para que ustedes vayan después desarrollando. León Tolstoy es totalmente distinto en cuanto a vida, ¿no? León Tolstoy nació en una gran hacienda de su familia, en Yasnia Poliana, en 1828. Murió en una estación de trenes que se llamaba Astapovo y que hoy día se llama León Tolstoy. Casa del jefe de estación, en el dormitorio incluso del jefe de estación, en 1910. Tolstoy no tiene, si lo comparamos con Dostoyevsky, ese conflicto trágico, ¿m? El conflicto trágico de los diálogos de angustia existencial que están en los personajes de Dostoyevsky. Está en toda la obra de Tolstoy, es una visión dialéctica del mundo, ¿no? A tal punto que su gran novela, de las primeras novelas, se llama Guerra y Paz, donde ya nos plantea los dos ejes en los que nos movemos los seres humanos, ¿no? Del conflicto, de la paz. O sea, todo es tregua de guerra, tanto la guerra histórica o las guerras individuales. Mm, ¿Qué es lo que tiene? A diferencia de Dostoyevsky, Tolstoy es de una familia noble, tiene dinero, no necesita, ¿no? Salvo por gusto, que le paguen sus obras, y eso lo va a llevar a él a ser desprendido o tan generoso con todo, que escribió cartas, ustedes saben, después de 1904, que le iban a dar el premio Nobel de literatura, y le dice que por favor no le den el premio, que se lo den a otro que necesite más, ¿no? Este premio. Lo que lo lleva a tener grandes conflictos con su esposa. Eh, Tolstoy, hay una gran originalidad porque estamos en una novela realista donde los personajes no presentan, bueno, esa de, de obsesiva, bueno, en general, ¿no? Porque Ana Karenina es un personaje obsesivo. Pero en todos está la visión dialéctica del mundo. Incluso la gran originalidad de la novela de Tolstoy es que tiene una perspectiva épica. O sea, son novelas donde los elementos históricos resultan muy evidentes. El individuo está sujeto a el contexto de la historia y de sus propias guerras y de sus propios conflictos. Y entonces el tono de las novelas de Tolstoy, así como veíamos en Dostoyevsky, que hay un tono de lo trágico, en las novelas de Tolstoy está el tono de lo épico, de las grandes acciones y de personajes que van a poder realizar transformaciones en el mundo. Tolstoy tiene una ideología del amor cristiano. Y entonces él lo que va a hacer es crear una novela psicológica sobre el pecado y la culpa. Y en todas, de manera más evidente, encarnada en distintos personajes, va a haber el predominio de una ética cristiana ortodoxa, compromiso social. Aquí los personajes no están llevados por las pasiones, sino que los personajes, y eso les puede llevar a tener conflictos con otros, pero son personajes
de por sí bastante más generosos, podríamos decir, que los personajes en Dostoyevsky. Porque para Tolstoy el amor es la razón del universo. O sea, él entra desde lo privado menor, donde está el amor en la familia, el amor a la esposa, el amor a un amante, hasta llegar a buscar crear un sentido profundo de amor que tiene que ver con el concepto cristiano de amor al prójimo. ¿Sí? Eh, Mariane, los grandes temas de las novelas de Tolstoy son, siempre si hay un sentido dialéctico van a haber contradicciones. Y las contradicciones, a diferencia de los personajes de Dostoyevsky, donde las contradicciones se dan entre los personajes, y luego el personaje que tiene una especie de revelación y que se vuelca hacia el bien, ¿no? En las obras de Tolstoy, los personajes viven las contradicciones en ellos mismos. Y entonces estas contradicciones van a estar en el amor, en la historia y en la vida privada. También hay otro elemento que aparece de manera mucho más eh, preponderante en la obra de Tolstoy, que es la importancia del eros y la búsqueda de perfeccionamiento sobre el amor. Y esto lleva a que a la novela de Tolstoy numerosas oposiciones y reflexiones. Y la novela genera una línea psicológica del pecado y la culpa, pero no esta culpa que los lleva a enfrentarse con los tribunales, como van a hacer en la novela de Dostoyevsky. No, aquí es dentro del personaje esta revisión permanente sobre qué es el pecado, cómo funciona el amor al otro o el amor al prójimo y la porque esto no tenga sentido para algunos personajes. O sea, es fundamental este sentido de el amor a sí mismo y el amor a otro. O sea, es la idea del amor a otro. Y la visión dialéctica del mundo tiene esa perspectiva épica de grandes acciones, que es esa joya de novela de la guerra y la paz. Teniendo que en la ética cristiana ortodoxa el compromiso social genera, o sea, porque además entonces vamos a ver que se desarrolla una postura que él la lleva a un concreta en la historia política de Rusia. Hay sus dos grandes novelas. Bueno, esto del diario de Tolstoy, mire, esa es una imagen de Yasnaya Poliana, de la casa de la familia de Tolstoy, donde él va a vivir prácticamente su vida, porque él era un entusiasta del campo, del mundo de los campesinos, la transformación de la aunque también vivió como un joven muy rico que viajó por toda Europa, ¿no? Que iba a Moscú y a San Petersburgo. Pero esta casa está asociada a la obra y la vida de Tolstoy. En uno, en su diario, escribió, ¿no? La fuerza divina que la vida es el amor, no iluminada por la razón. Esta fuerza es el amor por uno mismo, iluminada, orientada por la razón, es el amor por los seres, los hombres, la verdad, el bien, Dios. O sea, los seres humanos, según Tolstoy, tenemos la posibilidad de transformarnos a través de este impulso que es el impulso del amor. Eso es lo que nos va a mostrar en sus grandes obras, ¿no? Donde él lo va a indicar aquí lo que es la dialéctica de la historia. Tardó bastantes años en escribir y fue de las primeras novelas que escribió, porque antes, bueno, él había estado en la Guerra del Cáucaso, que había ido con su hermano, y ahí quedó abismado de ver el sentido de la guerra y quiso
estudiar en las novelas lo que ha sido la historia de Rusia. Pensó escribir una novela sobre este grupo de los primeros que se rebelaron contra el zar, que se conoce como los decembristas, pero al estudiar los jóvenes, que eran todos nobles, descubrió que para entender la historia de Rusia había que ir al momento inicial del siglo XIX, que va a ser la guerra con Napoleón. Y ahí se dedicó a escribir La Guerra y la Paz. Era tal su pasión por este sentido de la historia que él quiso transmitir los elementos que estaban también desde la Ilíada. Se sabe, aprendió aprendió griego para poder leer la Ilíada en griego, porque ahí es donde estaba. Se manifiesta que la guerra es lo permanente, la paz es como un agregado. Entonces, ese sentido de guerra permanente, que está ya desde la Ilíada, es la que él llevó tanto a la historia de Rusia como luego a la vida de los personajes en los mundos privados. Y por eso que la novela de la guerra y la paz tardó primero años en escribirla, ¿no? Se sabe que hay entre 7 y 8 copias, imagínense, una novela que tiene más de 1000 páginas, ¿no? La corrigió, la reescribió de unas 7 o 8 veces. Por eso no es una novela perfecta, ¿no? A diferencia de esto que se le critica a que se le critica a Dostoyevsky, ¿no? Que es posible que ni siquiera corrigiera aquello que leía. La Guerra y la Paz es perfecta, ¿no? Ahí no hay nada ni que sobre ni que falte, ¿no? Es absolutamente extraordinaria esa novela. Y está organizada en una secuencia de guerra y paz. Esa es la estructura de todo el relato. Y que está simbolizando la relación del individuo con el mundo, de la pequeña historia de cada personaje, con sus amores, de los ideales, a los grandes conflictos que son ahora los de Rusia. En La Guerra y la Paz, si nosotros vemos a todos los personajes, vamos a ver que en todos ellos está la relación de sus contradicciones y de sus conflictos, ¿no? Yo encuentro que esta es una novela perfecta, o sea, ¿no? Hay mayor aceptación de perfección en Ana Karenina, pero a mí me emociona más La Guerra y la Paz. Vean este sentido dialéctico que busca la idea del amor, ¿no? Mire, esta es una cita de La Guerra y la Paz. Yo disparé contra Dolo. Este es un personaje que enamora a la esposa de Pedro, ¿no? Y que él está obligado a retarlo a duelo. Luis XVI fue decapitado porque se le consideraba delincuente y un año más tarde fueron decapitados los que lo condenaron. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? ¿Qué es preciso amar? ¿Qué es preciso odiar? Bueno, esa es la esencia de La Guerra y la Paz. O sea, el absurdo de la guerra, del que no escapa ninguno de los individuos, no escapan, bueno, y eso lo podemos ver hasta hoy día, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo puede haber guerra hoy día? Entonces, esto es como la dialéctica de una especie de engranaje en que está el individuo sometido por los impulsos de las pasiones que lo llevan de manera muy racional tanto a la guerra, la historia, ¿no? Como a las guerras personales. Y lo que hace la novela de Dostoyevsky es cuestionar todo eso. Nos desestructura la idea, nos desestructura las mismas teorías que puedan tener los personajes. A diferencia de la de Dostoyevsky, aquí los personajes no tienen nunca una idea fija de algo por la que vayan a destruir el mundo. No, le dominan la acción, van a ser personajes
de reflexión y de transformación. La otra gran novela es Ana Karenina, que la escribió después, donde nos va a mostrar lo que serían las guerras internas, ¿no? Y esta es una historia, más que historia de amor, es una historia sobre el amor y la muerte, que está en toda una tradición de la cultura europea, desde Tristán y Isolda, con la tradición de los amores trágicos, el adulterio, o un tema que es muy importante en el siglo, como Emma Bovary, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres que están aprisionadas en matrimonios de conveniencia, y donde está la idea de la prohibición, ¿no? Entonces ahí en el siglo XIX hay tres grandes novelas que tienen, las tres tienen los nombres de estas mujeres, que son Madame Bovary, Ana Karenina y La Regenta, una novela española excelente de Clarín. Eh, y aquí nos encontramos con Ana, esta mujer en apariencia buena, perfecta, perfecta esposa, perfecta madre, pero que está condenada por el matrimonio, un matrimonio que no le produce ninguna emoción. Y conoce a Bronsky, que le abre otra dimensión de la realidad. Y aquí el personaje de Ana Karenina se transforma, ¿no? Y va a asumir la búsqueda de esa pasión que le da sentido a su vida a costa de todo. O sea, aquí tenemos que nos va a entregar que trágico, ¿no? Porque Ana Karenina va a ser este personaje obsesionado por el amor de Bronsky, eh, que no acepta ni siquiera eh, como acuerdos sociales, ¿no? Ella está dispuesta a tener todo y eso la convierte, bueno, en un personaje neurótico obsesivo. Es una novela muy extraordinaria, donde lo que se plantea es el conflicto en la familia, por eso que tiene ese comienzo tan extraordinario, ¿no? Que dice que las familias felices se parecen todas entre sí, pero las familias infelices son cada una infeliz a sus maneras. Entonces lo que vamos a tener en la novela es la visión de cómo son las familias infelices y de qué manera se puede llegar a construir familias felices. Este tema del matrimonio que va a aparecer en distintas novelas de, como en Sonata Kreutzer, ¿no? De, del Tolstoy, y que tenía una base bastante verdadera, porque él tenía ya un conflicto muy serio en su matrimonio. Bueno, en estas novelas se nos van a dar las perspectivas, como les decía yo, del amor y el matrimonio en comparación, ¿no? Está distintas parejas, que va a ser Levin, Kitty, Brodsky, Ana, y, eh, pero se establece en esta novela ya lo que va a ser la gran teoría de Tolstoy, que el sentido del amor es la idea del sacrificio por otro, ¿no? Entonces, si no predomina en un individuo, en una mujer, esta idea de sacrificio, de perdón, de generosidad, está condenada a la destrucción, que es lo que le ocurre a Ana, ¿no? Y por eso que la novela comienza en una estación de trenes donde hay una muerte que es simbólico de lo que va a ocurrir en la novela, y termina también en la estación de trenes. Ahora, lo extraordinario, vean ustedes, la visión de los grandes escritores, es que Tolstoy murió en una estación de trenes, escapando de su esposa, que lo tenía bastante cerrado, según se dice, en Isnaya Poliana. Y al ir a tomar el tren, porque él se quería ir a vivir a un monasterio, y Sofía no lo dejaba, se enfrió tanto
que le dio una pulmonía, lo tuvieron que bajar en la estación cercana y murió ahí. Entonces está esto, el símbolo de la estación de trenes es muy conmovedor en la misma Argentina porque está adelantando con 50 años, ¿no? Lo que va a ser el fin de la vida del mismo Tolstoy. Relaciones matrimoniales. Bueno, esas son las, las líneas como verdaderas que tienen en la literatura. O sea que estos no son imaginaciones, porque el tema del matrimonio va a aparecer en otras novelas, en Sonata Kreutzer, el tema del adulterio, eh, y también el tema de la culpa y el pecado en la última novela de Tolstoy, que es una novela muy extraordinaria, que la escribió ya muy mayor y que se llama Resurrección. ¿Mm? Eh, es una novela sobre el descubrimiento de un joven hacendado ante un juicio donde se le ha culpado a una joven de ser asesina, donde esa muchacha fue una sirvienta a- de su hacienda a la que él sedujo y a la que expulsaron. Entonces, eh, ¿quién es responsable, según la ideología de tolstoyana? ¿Quién es responsable de lo que ha ocurrido con esa muchacha? ¿Es ella realmente en la sociedad o es él el personaje? ¿Mm? Y bueno, la novela yo se la recomiendo también, es muy, muy sorprendente en este desarrollo del análisis del comportamiento ético de los seres humanos. Mm. Bueno, Tolstoy, cuando terminó Ana Karenina, tuvo una crisis. Él dijo que la literatura no servía para nada, que con la literatura no se podía cambiar el mundo, entonces dejó de escribir. Pero ahí Iván Turgenev, su amigo con el que estaba sitiado profundamente por la búsqueda europeísta, estaba viendo en Francia Turgenev, muy enfermo, y le escribió una carta a Tolstoy y le pidió que por favor volviera a escribir, porque se había dedicado a hacer ensayos, eh, reflexiones pedagógicas, una serie de otras cosas que no eran literarias. Entonces le suplica que una pluma como la de él no puede quedarse muda, que tiene que volver a escribir. Y ahí va a volver a escribir Tolstoy. Y escribe una novela corta, que es una joya, que está, si ustedes se fijan, está convocatoria al mismo Iván Turgenev, porque se llama La muerte de Iván Ilich, que es el monólogo de este hombre que descubre que está enfermo y descubre que se va a morir, y es todo el proceso de soledad de la muerte y el abandono del amor, y dónde existe el amor, si no en su familia, ni en su esposa, ni en los hijos, pero sí existe en un sirviente. Entonces ahí está de nuevo la teoría de la generosidad donde el amor se entrega al otro sin importar lo que sea el otro. Escribe también la sonata a Kreutzer, donde él ve la idea de la fidelidad y el matrimonio, y la importancia de la música, porque tenía serios conflictos con la música romántica y con la música de Beethoven. La sonata a Kreutzer de una sonata de Beethoven, porque según Tolstoy, la música desarrollaba las pasiones, ¿no? Entonces hacía que se cometieran, ¿qué diría Tolstoy hoy día de los conciertos rock, ¿no? O sea, tenía razón, ¿no? Porque esta música era desenfrenada, entonces podía llevar a que se cometieran grandes excesos de infidelidad y cosas así. Y la última novela que escribe, que va a ser Resurrección, en 1899,
sobre esta idea del pecado. O sea, ¿quién es el pecador que se plantea ahí? ¿Cómo funciona la culpa? Tanto para la muchacha, la mujer ya, o para el el seductor. ¿Y dónde se puede conseguir la solución? Es una novela francamente muy extraordinaria. Eh, si queda alguna, bueno, esta es la imagen de Tolstoy viejo, ¿no? Él se dejó vivir y vestir como un campesino. La muerte de Iván Ilyich, ya les digo, esta obra tan extraordinaria, es sobre el gran tema, de que es un tema literario que está, bueno, desde la Edad Media. Hay que recordar las coplas a la muerte de su padre, por ejemplo, que es una... Esta es un relato sobre la muerte, donde está de nuevo la misma idea, el sentido externo y general de la muerte. Luego también está el sentido crítico de la burocracia, o sea, el individuo que vive, que son magistrados, notarios, en una burocracia vacía, ¿no? Donde en ese sentido nada importante en la vida, se preocupan de la ropa, y cómo va apareciendo el sentido del amor y la comunicación. Una idea que es también permanente es que la vida incluye a la muerte. O sea, no se puede dejar a la vida como que no existiera la muerte. Esto ya nos lleva a la idea de los existencialistas del siglo XX. Y la dificultad de la comunicación de la existencia, también un elemento que se desarrolla en la literatura del siglo XX. Y implacable porque la vida es de un ser para la muerte, ¿no? Lo que, bueno, va a ser después la teoría de Sartre y de Camus, muchos, que van a tener una gran influencia de todos estos escritores rusos. Miren, esta imagen, ¿no? De una ilustración que tiene la muerte de Iván Ilyich es justamente la protección de ese ciervo, que les digo, el dolor y la agonía a este Iván. Se critica mucho en la novela también el sentido del poder. El poder que está representado por los médicos o por el juez, pero un poder que es bastante absurdo, porque el único poder ahí sería el poder del amor para darle sentido a la muerte. Y lo terrible que es la soledad del proceso de muerte del personaje. Ah, ya, terminamos entonces con estas imágenes de su famosa esposa, la de Tolstoy, que ellos fueron muy entusiastas de la fotografía, incluso hay películas, ¿no? De los últimos años, cuando ya aparecen las películas, era muy moderno, entonces hay algunos, esto está por internet, se pueden ver, ¿no? De algunas fiestas, de algunas cosas que las filmaron, porque les interesaba mucho la fotografía. Y aquí tienen ustedes esa imagen de Sofía, ¿no? Sofía Tolstaya, la esposa de Tolstoy, que tuvo una vida compleja, ¿no? Y que Tolstoy, en los últimos años de su vida, tuve graves conflictos con ella, ¿no? A tal punto que se escapó, ya les digo, porque ella no quería ninguna de las prácticas sociales, religiosas que hacía Tolstoy. Ella estaba solo en aquello que sería el patrimonio de Tolstoy y de qué manera se podría limitar ese patrimonio. Y si ustedes ven, bastante interesante observar a Sofía en las fotos, porque ella es como la que establece ahí el poder, ¿no? Tolstoy está siempre en actitud, pero Sofía no. Bueno, esto es para otra revisiones, ¿no? Pero Sofía fue determinante en la vida de Tolstoy
para plantear esto, el tema del adulterio, hay muchos temas asociados a Sofía, el conflicto con ella, el conflicto con los hijos. En el caso de Dostoyevsky también es muy importante la presencia de Ana, que le organizó toda la vida a Dostoyevsky. Bueno, yo, como ven ustedes, mi resfrío está un poco incómodo y espero que esto les dé una línea general para que ustedes se entusiasmen y relean estas obras, que son absolutamente extraordinarias. Miren, esto es lo que dijo Chekhov, el gran dramaturgo y autor de cuentos posterior a Tolstoy. Dijo: mientras exista un Tolstoy en la literatura, ser escritor es algo placentero que merece la pena. Bueno, Mariane, me he concentrado en el tiempo, así que Ana María, espero no, que... la verdad que son solamente palabras de agradecimiento en tu estado gripal bastante complejo en el que estás y agradecerte principalmente el compromiso con nosotros, con nuestra audiencia, que es bastante importante, no es menor, no es poca. Y solo eso, Ana María, yo creo que hay muchísimas preguntas, hay muchos agradecimientos de todos, pero yo creo que en esta oportunidad tu resfrío, ¿no es cierto? Eh, Ay, y tu gripe, solidaridad. te vamos a solidarizar con eso. Entonces, Y porque hay muchísimas, muchísimas preguntas, hay muchas consultas, muchos agradecimientos, pero yo creo que por hoy y en esta oportunidad, Ana María, vamos a no, dejar pero que es puedas una descansar. pregunta, no, sí. No, yo puedo responder sin Como problema alguna siempre, la pregunta, charla no. estuvo magnífica, dicen. Eso son, solo agradecer, Allá. maravilloso, inspiradora, y yo creo que es leer, ¿no es cierto? Volver a leer a Tolstoy o seguir leyendo a Tolstoy porque Y a Dostoyevsky, no, yo sí, sin duda, yo estoy, pero son tan distintos. una preferencia Oye, por Ana María, Tolstoy, pero aquí hay una Dostoyevsky pregunta, es extraordinario. precisamente aquí hay una pregunta de eso. Dostoyevsky y Tolstoy, ¿se conocieron? ¿Tuvieron alguna relación entre ellos? Mira, eso es lo más curioso porque no se conocieron. O sea, cada uno era como un universo y sabía del otro, pero no, no se conocieron personalmente, a diferencia de lo que habían sido con otros escritores. O sea, Tolstoy era muy amigo de Turgenev, de Gogol, con Lermontov, con Pushkin, eran como grupo de escritores. En este caso son como dos grandes islas y vivían además muy lejos uno de otro, pero se leían, ¿no? Se leían. Y tenían muy buena opinión uno del otro, pero no fueron tan comunicativos entre ellos, ni siquiera hay cartas o cosas de esas. O sea, yo creo que ahí la búsqueda que hacía cada uno de este sentido de realismo del mundo ruso, porque está muy cercano la idea de la perversión ética, de la idea de la culpa, la redención, son similares en los dos. ¿De qué manera sus obras es muy distinto? Entonces yo creo que se sabe que se leían y que reconocían que sí, que eran interesantes, que eran buenos, pero no hubo mayor conexión entre ellos. Perfecto, muchas gracias. Mira, una última pregunta la hace Marcelo y dice que si tuvieras que recomendar una sola obra de Dostoyevsky y una sola obra de Tolstoy, ¿cuál recomendarías de cada uno? A ver, yo de Dostoyevsky sin duda recomiendo Los Hermanos Karamazov, ¿no? Que esa es la última obra y es la que va sumando toda la perspectiva sobre los conflictos humanos. Esa, y que tiene además como la estructura de una novela policial, que eso es bastante interesante, porque siempre como desde el comienzo en Sófocles con Edipo, hay
hay un muerto, ¿y quién lo mató? ¿Entiendes? Eso es lo más básico, pero eso es también los hermanos Karamazov. Entonces, a través de esa búsqueda, el responsable, hasta qué medida cada uno es culpable de aquello que ocurrió. Es una novela muy bien planteada y con una densidad, sobre todo en las mujeres, porque hay un personaje, ¿no? De una de las mujeres que es bastante eh, terrible, ¿no? Terrible. No Grushenka, es otra de las mujeres. Así que yo recomendaría a los hermanos Karamazov. Y de Tolstoy, bueno, Tolstoy es muy diferente. Ahora, también les recomendaría que a mí me gusta mucho El Príncipe Idiota, ¿no? Pero tal vez por las relaciones conservantes. Yo encuentro que una novela muy, muy fascinante, El Príncipe Idiota, que es la posibilidad de que exista un hombre bueno, 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 y ser tan bueno, ¿qué conflictos lleva? Porque a veces un hombre tan bueno va a ser destruido, que es el mismo tema que toman eh, en Los Hermanos Karamazov, donde Iván dice que cómo no se va a tener conflictos con el Padre si Cristo tuvo conflictos con el Padre. O sea, vean ustedes como la herejía, porque Dios Padre decidió destruir al Hijo, o sea que el Hijo no se salva nunca de tener conflicto con el Padre. Entonces, esto es muy interesante de observar en Dostoyevsky. En Tolstoy, a mí me sorprendió mucho, es que me gusta la novela histórica, y si uno lee La Guerra y la Paz, en La Guerra y la Paz tiene distintas variantes, entonces es apasionante lo que ocurre en los personajes, los conflictos de los personajes, se aprende mucha historia, porque entonces se fue a revisar hasta las zonas donde habían ocurrido las batallas, las recorría a caballo, ¿no? Esto que él iba y tomaba datos y hacía los esquemas de todo, cómo fueron las batallas. Entonces La Guerra y la Paz yo la considero una novela extraordinaria, extraordinaria. Y las otras, que son novelas ya centradas en los conflictos de individuos, a ver, con Ana Karenina, yo sé que Ana Karenina no es un personaje que le guste a muchos hombres, ¿no? Porque a veces los hombres reaccionan, no, es una neurótica, porque cómo tan obsesiva. Pero como novela es una novela muy apasionante, ¿no? Bueno, ya está Resurrección, que también es una novela, pero tal vez la más original, este sentido difícil que es plantear la épica o la dialéctica en un relato, es La Guerra y la Paz. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana María. Te vamos a dejar descansar y los Ah, vamos a invitar a nuestra próxima actividad online, que es el legado de Le Corbusier hace 65 años de su muerte. Le Corbusier fue el arquitecto que abre, ¿no es cierto?, la arquitectura contemporánea, la arquitectura moderna, es como el padre, es el gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Esto el martes 19 de agosto a las 7 de la tarde. Así que ya les va a llegar una invitación y ahí esperamos encontrarlo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, Ana María. Muchas gracias nuevamente. muchas Que gracias a estén muy todos, bien. ¿no? Y lean a los rusos, son fantásticos.